Bienvenidos un día más a nuestro canal, ese rincón virtual que hemos creado juntos para celebrar y descubrir lo mejor, lo más impactante y lo más adictivo del fascinante mundo de las series turcas. Hoy, como ya habrán intuido por el título, tenemos un vídeo que sé que les va a encantar, porque vamos a sumergirnos de cabeza en dramas, en esos finales inesperados que nos dejan pensando durante días, y sí, también vamos a hablar de esos rumores jugosos, esos chismes que nos hacen explotar la cabeza y que nos mantienen enganchados a las redes sociales. Pero antes de que entremos de lleno en materia, y para que no se pierdan ni un solo detalle de todo lo que tenemos preparado, quiero recordarles lo de siempre: si les gusta lo que ven, si disfrutan de nuestro contenido, si se sienten parte de esta comunidad, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita, esa pequeña pero poderosa herramienta que les avisará cada vez que subamos un nuevo vídeo, y por supuesto, déjenos sus comentarios y sugerencias. Queremos saber qué series turcas los tienen absolutamente enganchados, qué actores y actrices les roban el sueño y qué temas les gustaría que abordáramos en futuros vídeos. Sus opiniones son fundamentales para nosotros. Y ahora sí, sin más preámbulos ni rodeos, vamos a lo que nos truje. El chisme del día es fuerte, muy fuerte. De esos que te hacen soltar el café, gritarle a la pantalla y luego correr a contárselo a tu mejor amiga. Parece, y enfatizo el parece porque en el mundo del espectáculo nunca se sabe, que la paciencia de Kerem Bürsin, nuestro galán turco favorito, ha llegado a su límite en lo que respecta al tema Andercel. Sí lo sé que muchos de ustedes, al igual que yo, todavía guardaban una pequeña esperanza de reconciliación, soñaban con verlos juntos de nuevo, felices y enamorados como en los viejos tiempos. Pero lamentablemente las últimas noticias, los rumores que circulan con más fuerza que nunca, apuntan a que la puerta está definitivamente cerrada. Se acabó, al menos desde la perspectiva de Kerem, el tema Ercel. Punto final. Entiendo perfectamente su decepción, su tristeza, incluso su enfado. Después de todo, Kerem y Hande eran una de las parejas más queridas y admiradas del panorama televisivo turco. Su química en pantalla era innegable, su romance traspasaba la ficción y se convertía en algo real, palpable. Nos hicieron creer en el amor verdadero, en las segundas oportunidades, en los finales felices. Pero como suele ocurrir en la vida, a veces las cosas no salen como queremos, los caminos se bifurcan y las personas cambian. Y para sobrellevar este drama, porque sí, el desamor también es un drama, uno de los más dolorosos y universales, vamos a hacer lo que mejor sabemos hacer: sumergirnos de lleno en el fascinante mundo de las series turcas. Les propongo un viaje a través de 5 historias que te atraparán, te emocionarán y te harán olvidar, aunque sea por un rato, el culebrón de la vida real. Prepárense para giros inesperados, amores imposibles, personajes que les robarán el corazón y tramas que los mantendrán pegados a la pantalla durante horas. La primera serie que quiero recomendarles con todo mi corazón se llama *** Amor Eterno ***. Una joya de la corona de las telenovelas turcas, un drama romántico que se estrenó en 2015 y que, gracias a su éxito arrollador, cuenta con 2 temporadas llenas de intriga, pasión y lágrimas. Los actores principales, los encargados de dar vida a esta historia de amor tan intensa y conmovedora, son Burak Özçivit y Neslihan Atagül, 2 verdaderos pesos pesados de la actuación en Turquía. La historia gira en torno a Kemal, un joven ingeniero de minería de clase media, un chico humilde pero con una gran ambición y un corazón noble, y Nihan, una chica rica, proveniente de una familia adinerada pero atrapada en una vida que no eligió, obligada a cumplir las expectativas de su entorno. A pesar de sus diferencias sociales y culturales, Kemal y Nihan se enamoran profundamente, un amor puro y verdadero que parece destinado a desafiar todas las barreras. Sin embargo, las maquinaciones de terceros, las envidias y los intereses económicos se interponen en su camino, separándolos de manera cruel e injusta. Nihan se ve obligada a casarse con Emir, un hombre poderoso y obsesionado con ella, un villano despiadado que hará todo lo posible para mantenerla a su lado. Kemal, por su parte, devastado por la traición y el desamor, se marcha a trabajar a otra ciudad, buscando refugio en el trabajo y tratando de olvidar a la mujer que ama. Años después, Kemal regresa a Estambul como un hombre rico y poderoso, transformado por la experiencia y sediento de venganza, dispuesto a recuperar a Nihan y a hacer pagar a todos los que le hicieron daño. ¿Por qué Amor Eterno es relevante para este vídeo? Porque, señoras y señores, Amor Eterno es la encarnación del drama. Tiene todos los ingredientes necesarios para mantenerte enganchado desde el primer hasta el último episodio: amor, pasión,
traición, venganza, secretos oscuros y un final que te dejará sin aliento cuestionando todo lo que creías saber sobre el amor y la vida. Además, la química entre Burak Ozcivit y Neslihan Atagul es palpable, una conexión mágica que traspasa la pantalla y te hace sentir cada emoción de sus personajes. Un dato interesante y que demuestra la calidad y el impacto de esta serie, es que Amor Eterno ganó el premio Emmy Internacional a la mejor telenovela en 2017, convirtiéndose en la primera serie turca en recibir este prestigioso galardón. Así que si buscan una historia intensa, emocionante y que les haga sentir cada fibra de su ser, Amor Eterno es una apuesta segura. La segunda serie que les traigo y que estoy segura de que les encantará, es **Erkai, Amor y Venganza **. Esta serie, emitida entre 2019 y 2021, pertenece al género del drama romántico, pero con un toque de misterio y suspenso que la hace aún más adictiva. Los protagonistas, los encargados de dar vida a esta historia de amor y venganza, son Ebru Şahin y Aknan Su, dos actores con un talento impresionante y una química que incendia la pantalla. La trama se centra en Reyyan, una joven nieta de una de las familias más importantes de Mardin, una región en el sureste de Turquía conocida por sus paisajes impresionantes y sus tradiciones ancestrales. Reyyan es una chica inocente, dulce y bondadosa, que vive protegida por su familia y ajena a los oscuros secretos que se esconden en su pasado. Miran, por otro lado, es un hombre misterioso y atormentado que llega a la ciudad con un plan de venganza muy bien elaborado. Miran se casa con Reyyan para vengar la supuesta muerte de sus padres, un acto cruel y despiadado que cambiará la vida de ambos para siempre. Sin embargo, a medida que conoce a Reyyan, Miran comienza a enamorarse de ella, descubriendo su bondad, su inocencia y su pureza. Reyyan, por su parte, también se enamora de Miran, sin saber sus verdaderas intenciones. A medida que la verdad sale a la luz, su amor se ve puesto a prueba por la venganza, el odio y los secretos del pasado. Erkai es una serie que te atrapa desde el primer momento por su pasión desbordante y sus paisajes impresionantes. La química entre Ebru Şahin y Aknan Su es increíble y la historia, aunque a veces un poco exagerada, te mantiene al borde del asiento, ansioso por saber qué pasará a continuación. Además, Erkai aborda temas importantes y relevantes como el perdón, la redención y la importancia de romper con los ciclos de violencia. Un dato curioso es que la serie fue filmada en la región de Mardin, en el sureste de Turquía, lo que le da un toque auténtico y exótico que la diferencia de otras producciones. Nuestra tercera recomendación es **Medcezir**. Estrenada en 2013 y finalizada en 2015, esta serie dramática es una adaptación de la serie estadounidense de OC, pero con un toque turco que la hace única y especial. Los protagonistas son Atay Ulusoy y Serine Isarkaya, dos de los actores más populares y talentosos de Turquía. La historia sigue a Yaman, un joven de clase baja con un pasado problemático, que es acogido por un abogado rico y poderoso llamado Selim. Yaman se traslada a Alnkoy, un barrio exclusivo de Estambul, donde conoce a Mira, una chica rica y popular con la que se enamora. Sin embargo, su relación se ve obstaculizada por las diferencias sociales, los prejuicios y los secretos del pasado. Medcezir es una serie que te engancha por su frescura y su modernidad. Aborda temas como la amistad, el amor, la familia y la lucha por encontrar tu lugar en el mundo. Además, Atay Ulusoy y Serine Isarkaya tienen una química arrolladora, y la banda sonora de la serie es simplemente espectacular. Un dato interesante es que Medcezir fue una de las primeras series turcas en adaptar un formato estadounidense, lo que la convirtió en un fenómeno internacional. La cuarta serie que les recomiendo es **Fatmagul**. Esta serie, emitida entre 2010 y 2012, pertenece al género del drama y cuenta con Beren Saat y Engin Akyurek como protagonistas. La trama se centra en Fatmagul, una joven humilde que vive en un pueblo costero y está comprometida con su novio Mustafa. Una noche, Fatmagul es víctima de una agresión sexual por parte de 4 hombres ricos y poderosos. Para evitar el escándalo, uno de los agresores, Kerim, es obligado a casarse con ella. Fatmagul se siente devastada y odia a Kerim, a quien considera culpable de su desgracia. Sin embargo, a medida que pasa el tiempo, Kerim se enamora de Fatmagul y trata de redimirse por el daño que le causó. Fatmagul es una serie que te conmueve profundamente por su crudeza y su realismo. Aborda temas muy delicados como la violencia sexual, la injusticia social y la lucha por la superación.
Además, Beren Saat y Engin Yurek ofrecen unas actuaciones magistrales que te hacen sentir cada emoción de sus personajes. Un dato importante es que Fatma Gul fue una de las primeras series turcas en abordar abiertamente el tema de la agresión sexual, lo que generó un gran debate social en Turquía y en otros países. Y por último, pero no menos importante, les recomiendo **Sila, cautiva por amor ***. Esta serie dramática, emitida entre 2006 y 2008, está protagonizada por Cansu Dere y Mehmet Akif Alakurt. La historia sigue a Sila, una joven que fue vendida por su familia a una pareja rica cuando era niña. Años después, su familia biológica la reclama para casarla con Boran, el jefe de una tribu en el sureste de Turquía, con el fin de evitar una guerra entre clanes. Sila se niega a aceptar su destino y lucha por su libertad y por el amor verdadero. Sila es una serie que te transporta a un mundo diferente con costumbres y tradiciones ancestrales. Aborda temas como el honor, la venganza, el amor forzado y la lucha por la igualdad de género. Además, Cansu Dere y Mehmet Akif Alakurt tienen una química explosiva, y los paisajes de la región de Mardin son simplemente espectaculares. Un dato curioso es que Sila fue una de las primeras series turcas en ser exportada a América Latina, donde tuvo un gran éxito de audiencia. Bueno amigos, hemos llegado al final de este vídeo lleno de dramas, romances y noticias bomba. Espero que estas 5 series turcas les hayan gustado y que les den una buena razón para quedarse en casa y disfrutar de una buena historia. Recuerden que el mundo de las series turcas es inmenso y diverso, así que siempre hay algo nuevo por descubrir. Ahora, cuéntenme en los comentarios, ¿cuál de estas series es su favorita? ¿Qué otras series turcas me recomiendan? Quiero saber sus opiniones. Y antes de despedirme, quiero agradecerles por ver este vídeo hasta el final. Si les ha gustado, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Hasta la próxima, amantes de las series turcas. Nos vemos pronto.